Hoy vamos a hablar sobre las manifestaciones de nuestro Señor. Antes de revelarse plenamente en Jesucristo, el Señor se manifestó por diferentes señales. Es la manifestación que el Señor le hizo a Abraham. El ángel de Jehová se manifestó en 2 ocasiones a Abraham. También otra de las manifestaciones es con una zarza y también en una columna. Eso fue en el Éxodo cuando el varón Jacob luchó contra el ángel. A lo largo de la historia, el Señor se ha manifestado en muchas maneras. En otro tiempo, a los padres por los profetas. Pero quiero decirte que asimismo nos dice que en estos postreros días, el Señor nos ha revelado por su mejor manifestación y es en Jesucristo. Hoy vamos a hablar sobre las manifestaciones de nuestro Señor. Vamos a iniciar con este versículo de la Biblia. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo, en los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó y heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos versículos que leímos, el Señor muestra prácticamente todo el Antiguo Testamento en 2 versículos de toda la Biblia, ya que durante todo el Antiguo Testamento el Señor se ha ido revelando por señales, por voces, por ángeles, por maravillas y prodigios a través de la naturaleza. El Señor se fue revelando a su pueblo. En ese caso era el pueblo de Israel, ¿cierto? En estos 4000 años de historia el Señor se dio a conocer. Gracias a Dios por su infinita misericordia y amor que nunca nos ha faltado y siempre a la humanidad le ha hablado. Quiero decirle que antes de revelarse plenamente en Jesucristo, el Señor se manifestó por diferentes señales, por maravillas, por prodigios, por tipologías o manifestaciones visibles del Señor invisible. Pero claramente, a medida que fue pasando el tiempo, pues tenemos nuestra manifestación más auténtica y la mejor que puede representar es a nuestro Señor Jesucristo, que es el mismo Dios manifestado en carne. Vamos a hablar sobre el primer punto. Es la manifestación que el Señor le hizo a Abraham. En ese tiempo el Señor se manifestó por una voz y también por ángeles, pero vamos a iniciar sobre la manifestación por voz. El Señor, cuando antes de llamar a Abraham, pues él estaba en Ur de los Caldeos, en una tierra pagana. Entonces el Señor le dijo a Abraham en el Génesis 12, en el versículo 1 dice que vete a tu tierra y a tu parentela. Y a medida que fue pasando el tiempo, en el capítulo 15 también está reafirmando su pacto. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y es muy grande. Durante toda la vida el Señor escuchó a Dios, dándole la dirección y reafirmando ese pacto que un día el Señor le había prometido a este hombre. Quiero decirte que el Señor no necesita colocar una voz audible en nosotros para nosotros poderlo escucharlo. Nosotros lo podemos ver y sentirlo a través de nuestro entendimiento, porque el Señor dice que Él ha colocado la ley de Él en nuestros corazones. Entonces, si nosotros nos disponemos a hablar con Él, Él se hará sentir. Vamos a continuar con un ángel. El ángel de Jehová se manifestó en 2 ocasiones a Abraham. La primera fue en el capítulo 18, versículo 22, y en la segunda es en el capítulo 22, versículo 10, que dice que Dios se manifestó como el ángel de Jehová. Entonces, en el primer caso, Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, cuando él estaba diciendo sobre al menos que hubiera algún justo para poder preservar esa tierra, pero no lo halló ninguno, por eso hubo la destrucción. Pero también en el segundo nos habla sobre sacrificar a su único hijo, a quien él ama, y el ángel le dice: no extiendas tu mano a tu único hijo por cuanto no me lo has negado. Entonces ahí son 2 de las manifestaciones que pues más conocidas que podemos hallar. También otra de las manifestaciones es cuando el varón Jacob luchó contra el ángel, y es en el capítulo 32 y versículo 24 nos habla sobre que un varón luchó con el ángel y es que estaba luchando contra Jacob, y eso fue hasta el amanecer. Esto es una manifestación poderosa que lo marcó tanto físicamente como espiritualmente, cambiándole su identidad. Quiero decirte que cada encuentro que estamos con nuestro Señor, a medida que vamos llegando a su presencia y vamos viviendo esa vida en el Espíritu del Señor, cada encuentro nos va marcando y va transformando nuestra vida para su propósito. Otro de las manifestaciones es en una zarza y también en una columna. Eso fue en el Éxodo cuando el Señor llamó a Moisés en una zarza, que en ese tiempo la zarza era un chamizo y estaba en el desierto.
y era muy común de que la zarza, de que esos tipos de arbustos comenzaran a prenderse, a incendiarse con el fuego. Este hombre, lo que Moisés él observó es que no se consumía. Entonces eso le llamó la atención y cuando llegó, pues la voz comenzó a persuadirlo, a llamarlo, a hablarle a Moisés, haciendo, digamos, volviéndose como una manifestación del Señor hacia él. Y también otra de las manifestaciones que hizo con ese hombre, y es en el Éxodo claramente, es con el pueblo de Israel, cuando él los guiaba, los ayudaba durante el día por unas nubes que le permitía protegerse del desierto, del calor abrasador, y de noche por una columna de fuego que les daría la dirección y también el calor, porque en el desierto pues claramente, así como en el día hay altas temperaturas, en la noche genera mayor frío. Quiero decirte que la misma palabra nos dice de que Dios no cambia, sino que ha modificado su manera de revelarse a nosotros como sus hijos, como su pueblo. A lo largo de la historia, el Señor se ha manifestado en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas. Pero quiero decirte que asimismo nos dice que en estos postreros días, en estos días, el Señor nos ha revelado por su mejor manifestación, y es en Jesucristo, quien lo constituyó heredero de todo. Así como el Señor sigue manifestándose ayer, también el Señor sigue manifestándose hoy y se seguirá manifestándose en el futuro. Pero hoy también quiere que se manifieste en tu vida, en tu forma de vivir, en su estilo de vida, que sea representado, que sea revelado, que sea formado a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Que su mente, que tus decisiones, que tu forma de vivir, tu identidad, tu ser sea transformado a la imagen y semejanza de Él. Hoy quiero terminar con una pregunta muy importante, y es, quiero decirte de que cuál de todas las manifestaciones que hemos hablado, aunque faltan muchísimas, la verdad, solamente en este me he querido enfocar en poquitas, pero faltan muchísimas, ¿verdad? Pero quiero preguntarte cuál de esas manifestaciones más te ha llamado la atención, y si realmente crees que el Señor puede manifestarse en esos momentos en tu vida. Déjamelos en los comentarios, me encantaría leer tu opinión, ya que es muy importante. Y aparte, si tienes alguna duda o alguna petición, claramente tu servidor, mi nombre es Julián y estoy dispuesto para orar por tu necesidad. Quiero decirte que nos vemos en el próximo video y vamos a hablar sobre la manifestación más grande, y es del Señor Jesucristo. Nos vemos hasta la próxima.